los exámenes uno de los temas que más ingresa es lo que es hemorragias de la primera mitad, de un 90% ingresa. ¿Qué es el misoprostol, doctores? Es un análogo de prostaglandina E2, doctor. Es un análogo, ¿no?, de la prostaglandina E1, ¿no? Bien, doctor. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más realiza lo que es el misoprostol? ¿Cuál es la presentación? La presentación sería de 200 microgramos y nos ayuda para maduración cervical, lo que realiza es dilatación y borramiento del cuello del cervix. Bien, doctor, gracias, súper bien. Muy bien, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes tienen que manejar, ¿no? Por ejemplo, ayer la pregunta que han hecho, doctores, ¿no? ¿Qué medicamento usas, no, si no tienes a la mano lo que es la indometacina, o si la paciente es alérgica a la indometacina? ¿Qué otro medicamento se podría utilizar? ¿Quién me podría indicar, por favor, doctores? ¿Qué hacemos si es alérgico, a mi pacientita es alérgica, ¿no?, a la indometacina, ¿no? ¿Qué otro medicamento podríamos usar? El nifedipino, no se olviden, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver dentro de unos minutos. Bien, doctores, entonces nos faltaría lo que es embarazo ectópico, ¿no? Si mal no recuerdo, doctores, ¿no? Vamos a continuar con la clase, ¿no? Traten de repasar, por favor, ¿no? Bien, les comento que el día de ayer dieron 6 de sus compañeros, no fue muy satisfactorio para mí porque la nota mínima que han sacado ha sido 80, doctores, la nota máxima ha sido 96, pueden revisarlo en la página, no me falta incluso editar algunas fotos y colocarlas, ¿no? Entonces fueron excelentes notas, les diré. Entonces es muy satisfactorio para mí, al igual que para su familia, así que espero lo mismo con ustedes, por favor. Bien, doctores, empezaremos que es embarazo ectópico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de embarazo ectópico, tenemos dos conceptos. Uno de estos conceptos donde no les va a abrir muchas preguntas, ¿no? Y es que es conciso y es puntual, ¿no? Es la nidación y el desarrollo del huevo fecundado fuera de la cavidad uterina. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no?, en este concepto que es la nidación y el desarrollo del huevo fecundado fuera de la cavidad uterina, ahí no va a haber ningún tipo de pregunta, doctores, ¿no? Entonces es un concepto cerrado, como se podría decir. Bien, ahora tenemos también otro concepto que ustedes encontrarán en los libros, ¿no? En el Schwartz, en el Pérez Sánchez, que es, ¿no?, embarazo ectópico, ¿no? Es el desarrollo del blastocisto fuera de la cavidad uterina, doctores. ¿No? Entonces cualquiera de estos conceptos ustedes pueden manejar, ¿no?, el primero o el segundo, ¿no?, que es el desarrollo del blastocisto fuera de la cavidad uterina. Por ejemplo, aquí ustedes abren varias preguntas. Les pueden preguntar qué es blastocisto, ¿no? Les van a preguntar qué es mórula, ¿no? Entonces, abre este concepto varias preguntas, ¿no? Los conceptos que les doy son conceptos puntuales donde no les van a realizar más allá las preguntas, ¿no? Bien, doctores, factores predisponentes. En los factores predisponentes vamos a tener la edad, ¿no? Edades extremas, ¿no? Una paciente mayor a 35 años, una paciente menor a 18 años. El inicio de vida sexual activa también es un factor predisponente. El uso de dispositivo intrauterino, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver acá los anticonceptivos orales, el DIU, doctores, ¿no? Lo que es los anticonceptivos orales y el dispositivo intrauterino, ¿no?, lo vuelve, doctores, ¿no?, más espeso el moco cervical, ¿no? Entonces aumenta la consistencia del moco cervical. ¿Para qué aumenta esta consistencia del moco cervical? Para que el espermatozoide, no tenga una buena movilidad, ¿no? Y no se produzca la fecundación, doctores. Para eso, ¿no? Ahora, también nosotros aquí vamos a hablar de la EPI, ¿no? ¿Qué es la EPI? Es una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces, la EPI, ¿qué es? Es una enfermedad pélvica inflamatoria. Bien, también va a estar acá lo que es el tabaquismo, ¿no? Los hábitos nocivos, ¿no? Estaría el tabaquismo, antecedentes de que presenta
presentó mi paciente un embarazo ectópico. Aquí nosotros vamos a hablar de lo que va a ser las causas, doctores, ¿no? En las causas de embarazo ectópico está la salpingitis, ¿no? Que es la inflamación a nivel de la trompa uterina y del tracto urinario, doctores. Aquí también vamos a tener las causas quirúrgicas, como va a ser el síndrome de Asherman, ¿no? Que son cicatrices, en otras palabras, ¿no? Son adherencias, cicatrices posterior a una cirugía. También va a estar los miomas. Y aquí voy a hablar un poquito de lo que es EPI, doctores, ¿no? ¿Qué es EPI? Porque les comento que en el México ha ingresado enfermedad pélvica inflamatoria, entonces vamos a mencionar. Primero, no nos olvidemos que esta trompa, ¿no? A nivel de la trompa, el diámetro es solo de 1 milímetro, ni siquiera es, ¿no? De 2, no, es de 1 milímetro, no es 1 centímetro, es 1 milímetro. Bien, entonces aquí vamos a empezar, doctores, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas de una salpingitis o de una enfermedad pélvica inflamatoria? Punto número 1, es una enfermedad de transmisión sexual, no nos olvidemos. Es una enfermedad de transmisión sexual que va a estar causada, ¿no? Por la gonorrea, está causada por la gonorrea, ¿no? Y por la clamidia trachomatis. Entonces está causada por quién? Por la clamidia, ¿no? Y por lo que va a ser la gonorrea. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se produce lo que es esta inflamación, esta infección, primero no va a ser a nivel localizado, no se olviden. Y cuando no se controla esta infección, no va a haber un ascenso y va a existir lo que es una afectación a nivel de la trompa, no tubárica, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede acá, doctores? Cuando está a nivel de la trompa, ¿no? Cuando hay esta colonización, esta multiplicación de estos microorganismos a nivel de la trompa, ¿no? Va a producir, ¿no? Una de las peores complicaciones, ¿no? Que va a ser la oclusión total, porque ¿cuánto mide, doctores? Mide solo 1 milímetro, entonces por esta inflamación, esta infección va a producir, ¿no? Sinequias, adherencias y va a provocar la oclusión total de la trompa, doctores, ¿no? Y esto ¿a qué va a conllevar, no? A una de las peores complicaciones que va a ser la infertilidad, o sea, la paciente, ¿no? Ya no va a poder tener hijos, no se olviden. Ahora, ¿qué tiene que ver, no? El embarazo ectópico, ¿no? Con la salpingitis o con la EPI. No se olviden, doctores, ¿no? Que la oclusión puede ser total o puede ser parcial. Si la oclusión es solo parcial, no se olviden, ¿no? Que va a provocar lo que va a ser el embarazo ectópico. Cuando la oclusión es parcial, va a provocar, no se olviden, ¿no? Lo que va a ser el embarazo ectópico. Ahora sí, vámonos con el tratamiento, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento, no? Si no tenemos lo que va a ser las complicaciones, ¿no? Si no hay complicaciones, doctores, ¿no? En el embarazo ectópico, el tratamiento va a ser la acitromicina y la doxiciclina. Ahora, ¿de cuánto se va a utilizar en el sexo? En el sexo femenino, ¿no? En el sexo masculino el tratamiento varía con la acitromicina, ¿no? La doxiciclina, tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino, doctores, ¿no? Va a ser de 100 miligramos cada 12 horas, no se olviden. Entonces, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 100 miligramos cada 12 horas. Bien, la doxiciclina. Repasando un poquito de lo que va a ser, ¿no? Fármaco, doctores. ¿Qué es la doxiciclina? No se olviden que la doxiciclina es una tetraciclina, su mecanismo de acción es que actúa en el ribosoma 30S, no se olviden. Eso es muy importante. Entonces, ¿dónde actúa? Actúa a nivel del ribosoma 30S, ¿no? Entonces, recapitulando, en el sexo femenino y masculino es de 100 miligramos cada 12 horas, no se olviden. Ahora, en el sexo femenino, la acitromicina, porque el tratamiento es combinado, es doxi más acitro, en el sexo femenino la acitromicina va a ser de 500 o de 1 gramo, dosis única, no se olviden. Y ahora, ¿por qué es dosis única? Porque la uretra, ¿no? De la mujer es más corta, no se olviden, ¿no? Es de 3 centímetros, 2.5 centímetros.
Bien, ahora nosotros vamos a hablar en el sexo masculino. La doxia es lo mismo, es de 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, ¿no? Pero aquí la acitromicina se le va a administrar por 3 a 5 días. ¿Y eso por qué va a ser? Porque la uretra es más larga, entonces le va a dar acitromicina de 1 gramo de 500 cada 24 horas por 3 días o por 5 días. No es cada 12 horas, es cada 24 horas, ¿no? Eso es en el sexo masculino, ese es el tratamiento. Bien, ¿qué es la acitromicina? No se olviden que la acitromicina es un macrólido, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúa a nivel del ribosoma 50S, doctores, ¿no? Entonces eso tienen que conocer porque son preguntas de examen de grado, ¿no? Eso es siempre y cuando no exista complicaciones en la enfermedad pélvica inflamatoria, porque todo lo que ustedes mencionan en el examen de grado es pregunta, doctores. Bien, ahora vamos a irnos a lo que va a ser la evolución del embarazo ectópico. En la evolución del embarazo ectópico vamos a tener el embarazo ectópico no complicado, no roto. Cuando hablamos del embarazo ectópico no complicado, no roto, va a presentar lo que va a ser este dolor abdominal. El dolor abdominal es tipo opresivo. ¿Por qué es tipo opresivo? Porque aproximadamente a la semana 8, ¿no?, del embarazo, doctores, ¿no?, a la semana 8 de la gestación, empieza, ¿no?, lo que es la multiplicación y la división celular. En este punto es lo que va a producir, ¿no?, es donde más se presenta la división y la multiplicación celular, y es ahí donde empieza a producir, ¿no?, una opresión a nivel ampular, porque el 70%, ¿no?, del embarazo ectópico es ampular, entonces es ahí donde empieza a producir esta opresión, doctores, ¿no? Bien. Por eso es un dolor opresivo, ¿no? ¿A nivel de dónde? A nivel de lo que va a ser las fosas, ¿no? A nivel de la fosa ilíaca derecha, izquierda, ¿no? Bien, acá también se va a presentar lo que va a ser un sangrado en borra de café. ¿Por qué el sangrado es en borra de café? El sangrado es en borra de café, doctores, ¿no?, por la oxidación de la sangre, ¿no?, hasta que llegue desde la trompa, ¿no?, hasta el canal vaginal. ¿Qué es lo que sucede? Se oxida, ¿no?, por el hierro, ¿no? Por eso va a ser, ¿no?, este sangrado en borra de café. Bien, por la oxidación de la sangre desde la trompa hasta el canal vaginal. Bien, ahora, doctores, también aquí, ¿no?, cuando la paciente es delgada y no tiene mucho tejido celular subcutáneo, ¿no?, podemos nosotros palpar, ¿no? Es una masa palpable, ¿no? Siempre y cuando la paciente sea delgada. Ahora, el útero, ¿no?, obviamente va a estar menor para la edad gestacional, porque no hay un desarrollo adecuado. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser el embarazo ectópico complicado roto. Cuando hablamos del embarazo ectópico complicado roto, no se olviden que a nivel, ¿no?, del peritoneo no debe existir ni sangre, ni orina, ningún tipo de cuerpo extraño, doctores. O sea, no puede existir nada que sea sangre, ni orina, ni talco, nada, doctores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando existe, doctores, lo que es sangre, ¿no?, va a producir, ¿no?, lo que es una peritonitis, ¿no? Y vamos a tener un abdomen agudo. Entonces, cuando hay un sangrado a nivel peritoneal, ¿qué me va a producir? Nos va a producir lo que va a ser, ¿no?, una peritonitis, ¿no?, un abdomen agudo, este abdomen en tabla que se conoce, ¿no? El abdomen, doctores, ¿no?, en tabla, no es por la peritonitis. Bien. Y aquí, doctores, ¿no?, además mi paciente va a presentar un dolor intenso, ¿no? Va a presentar un dolor 9/10, ¿no? Y aquí, doctores, ¿no?, también hace mucho tiempo, hace muchos años, se utilizaba lo que es la culdocentesis. Hoy en día, doctores, ya no se utiliza, pero hace muchos años, ¿no?, se utilizaba lo que es la culdocentesis. Bien, ¿en qué consistía lo que es la culdocentesis? Que por ahí les pueden preguntar. Consiste, doctores, ¿no?, en que se va a tener una jeringa. Primero voy a tener en la mano una jeringa, ¿no?, de 20 ml o de 20 cc. Entonces tengo una jeringa de 20 ml o de 20 cc, ¿no? Y se va a realizar, ¿no?, lo que va a ser la aspiración, doctores, ¿no? Se realiza, ¿no?,
del saco de Douglas, ¿no? Lo que va a ser la aspiración, y cuando se aspira, doctores, ¿no? Cuando la culdocentesis es positiva, se va a presentar una sangre negra que no coagula, doctores. Entonces, con una jeringa, ¿no? De 20 ml o 20 cc se aspira, ¿no? A nivel, ¿no? De lo que va a ser del espacio de Douglas. Cuando hay una sangre negra que no coagula, es positivo, doctores. Bien, ahora vamos a seguir. Nosotros tenemos que conocer un poquito, doctores, ¿no? Ya hemos mencionado, ¿no? Lo que es la evolución del embarazo ectópico, donde hablamos de la clínica. Y acá, doctores, también nosotros nos vamos a apoyar con lo que son los estudios complementarios. ¿Cuáles son estos estudios complementarios, no? Número uno, doctores, el laboratorio, ¿no? Aquí nosotros vamos a evaluar con lo que va a ser la beta-HCG, doctores. Ojo, cuantitativa, doctores, ¿no? Cuantitativa. La cuantitativa, doctores, ¿no? Yo voy a poder evaluar, ¿no? Voy a poder saber si mi paciente está embarazada o no está embarazada desde el día 1 del embarazo, doctores. Desde el día 1 del embarazo, ¿no? Yo voy a poder saber, doctores. Ahora, cada día, ¿no? Después que mi paciente se embaraza, una vez que se embaraza la paciente, ¿no? Cada día se produce 10 unidades internacionales de beta-HCG, doctores. Cada día en una mujer embarazada, ¿no? Y se va duplicando, se va duplicando. Bien, ahora, lo normal que una paciente debería presentar es mayor, ¿no? A 2.000 unidades internacionales, ¿no? Y una paciente que tiene un embarazo ectópico va a presentar de 1.000, doctores, ¿no? A 2.000 unidades internacionales, no se olviden, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que de un embarazo ectópico, ¿no? Bien, aquí, doctores, además nosotros una vez, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Que tiene un embarazo ectópico, ¿no? Ya hemos hecho los estudios complementarios, ¿no? Tenemos que nosotros además conocer, ¿no? Qué tipo de embarazo ectópico es, ¿no? Número uno, acá nosotros vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser el embarazo ectópico a nivel de la trompa, doctores, ¿no? Cuando nosotros hablamos del embarazo ectópico a nivel de la trompa, estamos hablando de lo que va a ser un embarazo ectópico intersticial, no estamos hablando de un embarazo ectópico intersticial, ¿no? Que se presenta en un 2 a 3%, ¿no? Está más cerca, ¿no? A la cavidad uterina. Vamos a hablar de un embarazo ísmico, ¿no? Que se presenta en un 12%. Y el embarazo ampular, ¿no? Que es el más frecuente, que se presenta en un 70%, no se olviden, se presenta en un 70%. Y aquí también tenemos este embarazo ectópico fímbrico, doctores. Este embarazo fímbrico se le conoce también como embarazo, ¿no? Ectópico infundibular, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar de un embarazo ectópico no fímbrico o de un embarazo ectópico infundibular. Y acá, doctores, les voy a mencionar un memotécnico, ¿no? Que ustedes tienen que conocer. ¿Cuál va a ser este memotécnico? Nosotros nos vamos a acordar, doctores, ¿no? De lo que va a ser las 3 Is más la A, doctores, ¿no? ¿A qué me refiero cuando nosotros hablamos de las 3 Is, doctores, más la A, doctores, ¿no? A esto, ¿no? Cuando hablamos de un embarazo ectópico a nivel tubárico, vamos a tomar en cuenta, ¿no? Lo que va a ser el embarazo ectópico ísmico, infundibular, intersticial más ampular, porque nos pueden hablar, ¿no? Indícame, ¿no? Del embarazo ectópico tubárico. Cuando dice tubárico, doctores, no se refiere, ¿no? Solo a nivel tubárico, ¿no? Entonces acá vamos a tener, doctores, las 3 Is. Hemos dicho que va a estar el ísmico, el infundibular y el intersticial, ¿no? El infundibular, su otro nombre es el fímbrico, doctores. ¿Estamos? Más el embarazo ectópico ampular. Para eso les he puesto, ¿no? Este memotécnico, doctores, ¿no? Que va a ser las 3 Is más la A, doctores. Para eso les he mencionado. ¿Bien? Entonces eso ustedes tienen que responder. Eso ha sido una pregunta del día de ayer. Todo lo que les doy, doctores, es pregunta de examen de grado, ¿no? Bien, seguimos. Además, nosotros vamos a tener otros tipos de embarazo ectópico más. El embarazo ectópico ovárico, ¿no? Vamos a tener el embarazo ectópico abdominal, tenemos el embarazo, ¿no? Ectópico cervical, ¿no?
Ahora vamos a hablar de todos estos, cuál es el embarazo ectópico más frecuente. El embarazo ectópico más frecuente va a ser, doctores, ¿no? El ampular en un 70%. Ahora, ¿cuál es el embarazo ectópico, ¿no? Que va a presentar, ¿no? Más riesgo y que puede llevar a la muerte de mi paciente? Va a ser el embarazo ectópico cervical. No se olviden, este embarazo ectópico cervical, ¿no? Si se encuentra junto a la arteria cervical, va a producir lo que va a ser una hemorragia, va a producir, ¿no? Lo que va a ser una hipovolemia y por último un shock hipovolémico, ¿no? Una hipotensión y un shock hipovolémico, no se olviden. Bien, ahora nosotros vamos a hablar sobre la conducta, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra conducta, no? Bien, el libro Pérez Sánchez, ¿no? ¿Qué nos indica, no? Nos indica primero, ¿no? Siempre y cuando este embarazo ectópico no sea mayor a las 8 semanas, doctores, ¿no? Siempre y cuando no sea mayor a las 8 semanas, tomen eso en cuenta, doctores, ¿no? Y además no sea un embarazo ectópico roto, doctores, ¿no? La conducta que nosotros vamos a seguir va a ser el uso, ¿no? Del metrotrexate, ¿no? Y el ácido fólico. Bien, ¿qué es el metrotrexate? El metrotrexate se va a utilizar de 30 a 50 miligramos kilogramo peso, ¿no? Intramuscular, doctores, el metrotrexate se utiliza de 30 a 50 miligramos kilogramo peso intramuscular cada día, doctores, no cada día se le va a aplicar intramuscular, puede ser por 3 a 4 días. Bien, acá, doctores, ¿no? ¿Qué es el metrotrexate? El metrotrexate, doctores, ¿no? Es uno de los antineoplásicos más utilizados, ¿no? Se utiliza, como ustedes han podido ver, en cáncer, también se utiliza, ¿no? En enfermedades autoinmunes, doctores. Entonces, ¿qué hace el metrotrexate? El metrotrexate, ¿no? Inhibe, ¿no? Lo que va a ser la síntesis del material genético. Entonces, ¿qué hace? Inhibe la síntesis, ¿no? Del material genético. ¿Qué quiere decir? Inhibe lo que es la división celular, la duplicación celular. Bien. Ahora, además, doctores, ¿no? Es un antagonista del ácido fólico, o también ustedes pueden decir es un antagonista, ¿no? De la dihidrofolato reductasa, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es un antagonista de la dihidrofolato reductasa, o también pueden decir, ¿no? Que es un antagonista del ácido fólico. Bien, entonces, ¿a qué me voy con todo esto, no? Cuando el embarazo ectópico, como les he mencionado, no es de 8 semanas o menor a 8 semanas, perfecto, se utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el metrotrexate, doctores? El metrotrexate, ¿no? Va a inhibir esta división celular, por lo tanto, doctores, ¿no? ¿Qué se va a producir? Se va a producir lo que va a ser, ¿no? La necrosis y la muerte celular. ¿Y qué se espera, no? Que se absorba este embarazo ectópico. Eso es lo que se espera. Pero acá, doctores, el metrotrexate no solo se utiliza en pacientes, ¿no? En mujeres que no tienen hepatopatías, que no tienen anemia, ¿no? Que no tienen insuficiencia renal, doctores. Solo en ese tipo de pacientes se va a utilizar, que no tengan hepatopatías, ¿no? Que no tengan, ¿no? Insuficiencia renal, que no tengan anemia. Bien. Ahora, ¿cuál es el efecto adverso, no, del metrotrexate? Es que me va a producir lo que es la anemia, doctores, porque hemos dicho que en su mecanismo de acción, ¿qué es un antagonista, ¿no? Del ácido fólico. Entonces, para compensar esta disminución del ácido fólico, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar el ácido folínico, ¿no? De 0.1 miligramo kilogramo peso, ¿no? Se le va a dar cada día, ¿no? 0.1 miligramo, doctores, de ácido fólico por 5 días, ¿no? Una toma diaria, doctores. Eso es lo que se va a realizar. Bien, entonces eso es siempre y cuando este embarazo ectópico no esté roto, doctores, no sea de 8 semanas o menor a 8 semanas, ¿no? Mayor a 8 semanas no se usa. Bien, ahora, doctores, ¿no? Acá en Bolivia, ¿no? Es un poquito, ¿no? Difícil, a menos que sea de forma privada, ¿no? Que podemos indicarle, ¿no? A la paciente que se compre lo que es el metrotrexate y el ácido fólico, doctores, ¿no? Sobre todo cuando estamos en un sistema, ¿no? Público, porque son medicamentos caros, doctores.
doctores, ¿no? Y no sabemos si va a tener eficacia. En algunas pacientes funciona, en otras pacientes no. Entonces acá, doctores, directamente, ¿no? En la mayoría de las pacientitas se va a realizar lo que es la salpingectomía y la salpingostomía. ¿Y de qué depende esto, doctores? ¿No? De que se vaya a realizar la salpingectomía o la salpingostomía. Depende mucho, doctores, ¿no? Si mi paciente tiene una paridad satisfecha, ¿no? Si mi paciente, doctores, ¿no? Tiene una paridad satisfecha, se hace la salpingectomía, doctores, ¿no? Se va a seccionar, ¿no? Lo que es la trompa y el embarazo ectópico. Estamos, eso es salpingectomía, se va a mutilar, doctores, ¿bien? Ahora, si mi paciente no tiene una paridad satisfecha, tiene 18 años, quiere ser madre, en ese caso realizamos lo que es la salpingostomía, ¿no? ¿En qué consiste, doctores? Miren, fíjense por favor en esta imagen. Solo se secciona, ¿no? El embarazo ectópico. Solo se secciona lo que va a ser el embarazo ectópico, doctores, ¿no? Y se va a unir, ¿no? Lo que va a ser las trompas, ¿no? Entonces se secciona el embarazo ectópico y se va a realizar, doctores, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? Se va a unir otra vez las trompitas. Eso es salpingostomía, doctores. Se va a hacer la reparación quirúrgica en ambas trompas, ¿no? Y solo se secciona el embarazo ectópico. Bien, entonces ese va a ser el tratamiento. Ahora, si mi paciente llega con un embarazo ectópico roto, pues no voy a utilizar metotrexate, no tiene sentido, doctores, si está roto. Entonces, ¿qué se hace? Directamente, ¿no? La salpingectomía, doctores, ¿no? Dependiendo cómo está, si está comprometido, ya va a ser difícil, ¿no? Lo que es la reparación quirúrgica, doctores, se hace directamente la salpingectomía, no nos olvidemos. Bien, eso tienen que conocer de embarazo ectópico, doctores. Eso es lo más relevante, ¿no? Bien, ahora nosotros vamos a hablar, doctores, de lo que va a ser la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? ¿Qué es? La enfermedad trofoblástica gestacional es la degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales, ¿no? Es la degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales. Bien, vamos a hablar de los factores predisponentes. ¿Cuál va a ser? ¿No? Va a ser las edades extremas, ¿no? Va a estar acá lo que es el grado de escolaridad, doctores, ¿no? Va a estar aquí es muy importante lo que es la educación, doctores, ¿no? ¿Por qué? Porque una paciente, ¿no? Que tiene, doctores, una educación, ¿no? Va a ir, ¿no? A sus controles prenatales, ¿no? En cambio, una pacientita que no tiene un grado de escolaridad, doctores, no va a acudir a un control prenatal porque no conoce, ¿no? Los riesgos, ¿no? Que pueden presentarse en el embarazo, ¿no? Aquí también va a estar, doctores, ¿no? Los hábitos nocivos, el estado nutricional, la multiparidad y los abortos, doctores, ¿no? Si ha tenido antecedentes de abortos, bien, o antecedentes de enfermedad trofoblástica gestacional. Bien, acá nosotros, ¿no? En lo que es enfermedad trofoblástica gestacional, vamos a hablar de un tumor benigno y de un tumor maligno. Cuando hablamos de un tumor benigno, estamos hablando, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? Las molas, doctores. En las molas nosotros vamos a tener lo que va a ser la mola completa, vamos a tener lo que va a ser la mola incompleta. Y aquí voy a empezar, doctores, con lo que va a ser la mola incompleta. En la pregunta del examen de grado les van a realizar, háblame, ¿no? De lo que va a ser la fisiopatología de la mola, les pueden decir, ¿no? O háblame, ¿no? De lo que es la mola, ¿no? Directamente. Entonces aquí, doctores, empezamos con lo que va a ser la mola incompleta. Por favor, fíjense el dibujito, ¿no? Aquí tenemos un óvulo, doctores, ¿no? Que tiene, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Un cromosoma 23, doctores, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, ¿no? Un óvulo, acá tenemos dos espermatozoides y ustedes se pueden fijar, hay biespermia, cada uno tiene 23 cromosomas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la mola incompleta? Es la fecundación de un óvulo, ¿no? Con núcleo, ¿no? Por dos espermatozoides, doctores, ¿no? Entonces, es la fecundación de un óvulo, ¿no? Por dos espermatozoides. Bien, aquí para que no tengan que memorizar, si suman 23 más 23 más 23, doctores, ¿no? Porque tenemos dos espermatozoides, ¿no?
¿Cuál va a ser nuestro cariotipo? Va a ser 69XXY o 69XX. Bien, entonces eso nosotros tenemos que conocer. Además, otra característica más. Aquí existe cierto desarrollo del tejido embrionario, ¿no? Existe cierto desarrollo del tejido embrionario y del cordón. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer de mola incompleta. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser la mola completa, ¿no? Y nos vamos a ir al otro dibujito, que es la mola completa, ¿no? Aquí, doctores, aquí, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden observar un óvulo sin núcleo, sin DNA, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Que no tiene, obviamente, cromosomas, doctores, y acá el único que tiene, ¿no? Cromosomas va a ser, ¿no? 23, ¿no? Va a presentar, ¿no? Lo que es el espermatozoide, ¿no? Entonces, este espermatozoide que tiene 23 cromosomas es el único, doctores, que tiene. Y aquí, como este óvulo es sin núcleo, un óvulo vacío, doctores, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Este espermatozoide solito se duplica, doctores, solito se duplica. Entonces, ¿qué nos va a dar un cariotipo? Si se dan cuenta, 23 más 23, ¿cuánto es? 46XX, ¿no? Nos va a dar un cariotipo, ¿no? Un cromosoma de 46XX y se les conoce como cromosomas paternos porque aquí no participa el óvulo, doctores. Bien, y aquí, ¿no? En lo que es la mola completa hay ausencia de tejido embrionario, ¿no? Vamos a tener ausencia del cordón umbilical, ausencia de tejido embrionario, ausencia del cordón umbilical, doctores, ¿no? Eso quiero que se acuerden para el examen de grado, ¿bien? Entonces eso es benigno, doctores, ¿no? Al finalizar la clase vamos a hablar de lo que va a ser los tratamientos, ¿bien? Ahora vamos a hablar de lo que va a ser el coriocarcinoma. El coriocarcinoma es un tumor maligno, como su nombre indica, ¿no? Es un tumor anaplásico que ocasiona metástasis, tumor anaplásico que ocasiona metástasis. Aquí invade, ¿no? Lo que va a ser el miometrio, invade el endometrio, invade lo que es la serosa, invade endometrio, miometrio, serosa. No presenta patrón vellositario, no presenta lo que va a ser el patrón vellositario. Bien, entonces eso tenemos que conocer. Bien, ahora, ¿cómo yo voy a saber, no, si es una mola, si es un coriocarcinoma? Por biopsia, no se olviden, se hace un estudio histopatológico y de esa manera, no, nosotros vamos a conocer si es un tumor, no, benigno, si es un tumor maligno. Bien, eso tenemos que tomar nosotros en cuenta. Ahora seguimos, doctores. Acá nosotros, ¿no? Una vez que tenemos la biopsia, no siempre en medicina no tenemos que ser mal pensados. Entonces, le vamos a pedir, ¿no? Lo que va a ser una tomografía, porque uno de los órganos que afecta principalmente va a ser el sistema nervioso, ¿no? Cuando hay una metástasis, le voy a pedir, ¿no? Una placa radiográfica de pulmón, ¿no? Le vamos a pedir una placa radiográfica PA de pulmón, ¿no? Y una tomografía, ¿no? De cabeza. Bien, entonces acá, doctores, ¿no? Eso nos cubre el SUS, ¿no? Entonces son los primeros órganos que van a presentar metástasis, el cerebro, ¿no? Y el pulmón, ¿bien? Posteriormente ya va a existir lo que es una afectación a nivel del intestino, ¿no? A nivel de la vagina, a nivel del riñón, del hígado. Bien, doctores. Ahora voy a hablar, ¿no? De lo que va a ser aquí la clínica, doctores. ¿Cuál va a ser la clínica en enfermedad trofoblástica gestacional? Y aquí quiero que subrayen, que resalten. Aquí el principal motivo de consulta de mi paciente va a ser la hiperemesis, doctores, que quiere decir que va a presentar, ¿no? Mayor a 3 vómitos incoercibles. Entonces, ¿cuál es la principal consulta? La hiperemesis, ¿no? Mayor a 3 vómitos incoercibles. Aquí es indoloro, doctores, y esa parte subrayen, por favor, es indoloro. Mi paciente no presenta dolor, acude por los vómitos incoercibles, ¿no? Y además presenta un sangrado, ¿no? Como con las características de carne lavada, presenta un sangrado con las características de carne lavada, ¿no? Bien,
Aquí, doctores, tenemos que nosotros no tomar en cuenta que tanto para la mola, ¿no? Como para el carcinoma, que pedimos, vamos a pedir, doctores, ¿no? Lo que va a ser beta-HCG, ¿no? Siempre estudios complementarios, ¿no? Y aquí la beta-HCG, ¿no? Como es una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Va a estar, doctores, ¿no? Triplicada o quintuplicada de su valor normal, ¿no? Aproximadamente aquí van a presentar una beta-HCG de 50.000 unidades internacionales ml, doctores, de 50.000 unidades internacionales ml, ¿no? Entonces, esta beta-HCG cuantitativa, ¿cómo va a estar? Va a estar triplicada, va a estar quintuplicada. Eso nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta, ¿bien? Ahora, además se le va a pedir, pues, lo que va a ser una ecografía, como pueden observar acá, doctores, ¿no? Que vamos a ver qué signo vemos, ¿no? El signo, ¿no? De tormenta de nieve o copos de nieve, ¿no? Entonces acá podemos ver este signo de tormenta de nieve, copos de nieve, ¿no? Que se observa en la ecografía, ¿no? También este signo de panal de abejas, ¿no? Entonces esos signos se va a poder observar. Bien, entonces ahí en ese punto es lo que se pide, pues lo que va a ser ecografía, ¿no? Lo que va a ser la biopsia, ¿no? Los laboratorios. Bien, han preguntado en el examen de grado cuál sería el diagnóstico diferencial, ¿no? De lo que va a ser una enfermedad trofoblástica gestacional. El diagnóstico diferencial sería un embarazo gemelar. En el embarazo gemelar, lo mismo, como va a estar la beta-HCG, esta beta-HCG va a estar, ¿no? Quintuplicada, va a estar triplicada, doctores, no es lo mismo. Bien, entonces una vez que nosotros ya sabemos si es benigno o es maligno, vamos a tomar, ¿no? Lo que va a ser la conducta, ¿no? Que se va a realizar. Si hablamos de una mola, ¿no? De un tumor benigno, ¿no? Se realiza lo que va a ser de acuerdo a la edad gestacional, como el día de ayer hemos mencionado, si es menor a 12 semanas, menor a 2 centímetros de dilatación, se realiza lo que es el aspirado manual endouterino, si es menor a 12 centímetros, si es menor a 2 centímetros de dilatación. Ahora, si mi paciente no presenta, no 13 semanas de embarazo, no 3 centímetros de dilatación, en ese punto se hace el LIU, ¿no? El legrado intrauterino, que va a ser mayor, ¿no? A las 12 semanas, mayor a 2 centímetros de dilatación. Bien, entonces esa va a ser nuestra conducta. Pero acá también el libro menciona, doctores, ¿no? Que primero se debería utilizar, se le debería dar la opción, siempre y cuando presente, ¿no? 8 semanas, menor a 8 semanas, ¿no? El uso de lo que va a ser el metrotrexate, ¿no? Y el ácido folínico, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no? Se le indica a la paciente, ¿no? Aquí he tenido, perdón, un error de typeo, doctores, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Acá, por favor, he tenido un error de typeo, ¿no? El metrotrexate, doctores, aquí se va a utilizar, ¿no? De 25 a 30 miligramos. Entonces, en la enfermedad trofoblástica gestacional, el metrotrexate va a ser de 25 a 30 miligramos, doctores, ¿no? Es lo que indica el libro, ¿no? Entonces, aquí, doctores, ojo, por favor, ¿no? Aquí lo mismo, se le va a aplicar cada 24 horas por 3 a 4 días, ¿no? Y como hemos mencionado, el metrotrexate que producía, ¿cuál es su efecto adverso? La anemia, doctores, porque es antagonista del ácido fólico, ¿no? Le vamos a dar el ácido folínico, ¿no? De 0.1 miligramo kilogramo peso día, ¿no? Cada día se le da, ¿no? Por 3 a 5 días, doctores, ¿no? Una toma diaria. Bien, eso vamos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ahora, si mi paciente presenta, pues, doctores, ¿no? Mayor a las 8 semanas, en ese caso se hace el AMEU, ¿no? Dependiendo de la edad gestacional que se va a realizar el LIU. Ahora, eso es en una mola, pero ¿qué pasa si tenemos un coriocarcinoma, un tumor maligno? Aquí, doctores, directamente no se realiza la histerectomía, doctores, directamente se realiza la histerectomía. Muy al margen que mi paciente tenga paridad satisfecha o no, doctores, ¿no? Porque se puede hacer una histerectomía parcial, pero ¿cuál es el problema? Que va a recidivar, doctores, ¿no? Y aquí sí va a estar comprometido lo que va a ser la vida, ¿no?
de mi paciente. Entonces es mejor que sea, doctores, no total. En todo tipo de cáncer es lo más adecuado, doctores, que sea total, ¿no? Y bueno, hoy en día pues hay distintas opciones. Por ejemplo, está pues la congelación de los óvulos. Si es que mi paciente no tiene una paridad satisfecha, se congelan los óvulos y después con un vientre en alquiler ella puede ser madre, ¿no? No hay ningún problema. Bien, entonces eso nosotros tenemos que tomar en cuenta y siempre brindarle, ¿no?, lo que son distintas opciones a nuestras pacientes. Bien, doctores, ahora, ¿qué pasa si ya tienen metástasis? Si mi paciente tiene metástasis, el tratamiento es paliativo. ¿Qué quiere decir? Se le da morfina, se les mantiene todo el día, doctores, no sedadas, ¿no?, a las pacientes, doctores. Eso es lo que se realiza cuando ya hay una metástasis. No se puede ni ingresar a cirugía ya, doctores, porque ya está comprometido el sistema nervioso, ya está el pulmón, ¿no? Entonces, esa es la conducta, doctores, ¿no? Ahora, de inmediato, cuando se hace, ya sea, ¿no?, en la mole, la AMEU, en el coriocarcinoma, la histerectomía, de inmediato, doctores, se va a pedir que se pide de inmediato, ¿no?, lo que va a ser la beta-HCG cuantitativa. Entonces acá, doctores, pedimos la beta-HCG cuantitativa, que si estaba con 50.000, pues mi paciente, ¿no?, posterior, ¿no?, a la cirugía ya tendría que estar con 25.000 unidades internacionales ml, o sea, tendría que estar la mitad, doctores. Bien, eso nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bien, ahora nosotros le vamos a pedir, doctores, ¿no?, a la semana, ¿no? Le vamos a pedir cada semana, ¿no?, lo que va a ser la beta-HCG cuantitativa. Cada semana le vamos a pedir durante un mes, ¿no? Ya sea en el coriocarcinoma o en la mola. ¿Estamos? Es lo mismo, ¿no? Entonces se le va a pedir cada semana durante un mes. Después se le va a pedir mensual, ¿no?, cada mes hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses se le va a pedir anual, ¿no?, hasta los 3 años. Entonces hemos dicho, ¿no?, que se le va a pedir semanal durante un mes, después se le va a pedir, ¿no?, mensual cada mes, ¿no?, hasta los 6 meses, ¿no? Y a partir de los 6 meses va a ser anual durante 3 años. En esta etapa mi paciente no se debe embarazar, doctores, ¿no? Entonces no se debería embarazar, ¿no? Entonces esto nosotros tenemos que tomar en cuenta, doctores, ¿no? Eso es lo más importante que ustedes tienen que conocer respecto a lo que va a ser la enfermedad trofoblástica gestacional. Bien, doctores, entonces eso sería, ¿no?, respecto a lo que son hemorragias de la primera mitad. Bien. Ahora, doctores, ¿no?, ¿cuál va a ser nuestra conducta? Si es una paciente que está, por ejemplo, ¿no?, depende mucho del hospital, doctores, ¿no? Como en el caso de ayer, ¿no? Hay no hospitales donde se sube a internación cuando ya se tiene todos los estudios, ¿no?, todos los exámenes, y pasa que en otros hospitales, doctores, ¿no?, se sube a internación y ahí ya se piden, ¿no?, lo que son los estudios, ¿no?, los laboratorios, ¿no?, los estudios complementarios. Entonces eso varía de hospital a hospital y, por ejemplo, ¿no?, si es que, doctores, ¿no?, su paciente recién se le está realizando exámenes para que se le realice, ¿no?, lo que es un AMEU, un LIU, doctores, pues ahí en su conducta ustedes, dependiendo, doctores, ¿no?, dependiendo, ¿no?, de lo que necesita la paciente, colocan pues en su conducta, por ejemplo, doctores, ¿no?, internación, ¿no? Acá la dieta, doctores, ¿no?, va a ser una dieta, ¿no? Aquí una dieta blanda, blanca, doctores, no se les va a dar. ¿Por qué? Porque aquí mi paciente está con hiperemesis, ¿no? Eso es, por ejemplo, cuando recién se está internando, doctores, ¿no? Ahora, posterior a que ya está su tercer día, pues va a ser dieta corriente, doctores, ¿no? Entonces depende eso mucho, ¿no?, del día de internación. En las medidas generales, pues ustedes van a colocar, doctores, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, el control de signos vitales, ¿no?, el tipo de dieta, ¿no?, el control, ¿no?, del sangrado mediante toallas higiénicas. Y acá, doctores, van a colocar, ¿no?, lo que va a ser el AMEU, doctores, ¿no? Van a colocar, ¿no?, lo que es AMEU, ¿no?, porque se le va a realizar a esta paciente AMEU, ¿no? No ha ingresado todavía, doctores, ¿no? Y ahí van a pedir, pues, laboratorios, ¿no? Y bueno, algunos doctores, ¿no?, piden, casi la mayoría, rayos X, ¿no?,
de tórax, ¿no? Y se va a pedir, ¿no? Lo que va a ser una tomografía, un TAC de cráneo, doctores. Eso es, por ejemplo, cuando mi paciente está internada, doctores, ¿no? Eso es lo que yo voy a colocar en mi conducta, doctores, ¿no? Cuando mi paciente está internada y no se le ha resuelto todavía, ¿no? Ahora, si es que, por ejemplo, en el diagnóstico, ¿cómo sería en este caso? En este caso sería en el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Lo que es enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Colocan número 1 enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? En espera, ¿no? De aspirado manual uterino. Eso es lo que van a colocar, ¿no? Y ahí colocan, pues, ¿no? En la parte de abajo, ¿no? Primero, hemorragias de la primera mitad, ¿no? Lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? En espera o en resolución por aspirado manual endouterino, el GEPA, eso colocan, doctores. Ahora, esto varía totalmente si es que a la paciente ya se le ha realizado. Si es una paciente que ya se le realizó, ¿no? Lo que es la histerectomía o ya se le realizó lo que es, ¿no? El AMEU, dependiendo si es mola o escoriocarcinoma, colocan ahí, doctores, pues en su diagnóstico van a colocar, ¿no? Lo que es enfermedad trofoblástica gestacional resuelta, ¿no? Por AMEU o resuelta por histerectomía, ¿no? Eso es lo que colocan. Y no se olviden siempre el título, ¿no? Que es hemorragias de la primera mitad, ¿no? Y lo que es el GEPAC, doctores. Entonces, eso tienen que colocar. Ahora, si mi paciente ya está, doctores, ¿no? Ya se le ha realizado, ¿no? Ya sea histerectomía, ¿no? Lo que es el AMEU, ¿no? La dieta que se le está es una dieta corriente, doctores, porque esta paciente ya va a estar, doctores, ya va a disminuir la beta-HCG y además va a estar con qué estará, pues con metoclopramida, ¿no? De 10 miligramos cada 8 horas, ¿no? Entonces, eso vamos a tomar en cuenta mucho, doctores, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, ¿no? Había una pacientita, doctores, ¿no? Que ha hecho una peritonitis, pero estaba ya en internación, doctores, ¿no? Estaba en internación, pero no se olviden, ¿no? Que en este caso presentaba lo que es una apendicitis, doctores, había realizado lo que es una peritonitis, ¿no? Entonces a la paciente se le estaba haciendo todos los estudios para que ingrese a quirófano, doctores, y eso les tocó para el examen de grado. Y en ese caso, pues se describe toda la clínica, ¿no? Describimos toda la clínica, doctores, ¿no? Y ahí vamos a colocar en el diagnóstico, ¿no? Apendicitis aguda, ¿no? En espera, ¿no? De tratamiento quirúrgico, doctores, ¿no? O en espera de resolución quirúrgica, no se olviden, ¿no? Entonces eso se coloca en el diagnóstico, doctores, ¿no? Entonces depende mucho, ¿no? Y de hospital a hospital varía, doctores. Bien, entonces, por ejemplo, acá en la enfermedad actual de este tipo de apendicitis, que les pongo un ejemplo, pues no se podía colocar, ¿no? Paciente indica, ¿no? Que el día 11 de septiembre no se le realizó una apendicectomía, ¿no? ¿Por qué? Porque no le han realizado todavía, ¿no? Entonces, aquí lo mismo colocamos, ¿no? Paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ya se le ha realizado, doctores, ¿no? Colocamos paciente indica que se le realizó, ¿no? Un aspirado manual endouterino sin complicaciones. Nada más colocamos eso, doctores. Pero si no se le ha realizado todavía, ¿no? Colocamos, ¿no? Lo que es solo estudios complementarios, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? El motivo de consulta de una enfermedad trofoblástica gestacional sería la náuseas y vómitos, ¿no? En las palabras de la paciente, ¿no? Y aquí colocamos, ¿no? En enfermedad actual siempre se inicia por gestante, doctores. Ojo con eso, ¿no? Porque es una paciente de ginecología y estoy relatando desde el momento que ingresó al hospital, ¿no? Entonces colocan, ¿no? Gestante, ¿no? Pues supongamos, gestante, ¿no? De 8 semanas de embarazo acude por un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por presentar, ¿no? Náuseas que llegan al vómito en 8 oportunidades de contenido alimenticio. Además refiere, ¿no? Pérdida de peso, ¿no? De 4 kilos en el último mes, ¿no? Compromiso del estado general, no refiere dolor, ¿no? No presenta dolor a nivel abdominal, ¿no? Motivo por el cual acude al hospital, ¿no? Y aquí, además refiere sangrado transvaginal, ¿no? En escasa, en moderada cantidad, ¿no? Sin presencia de coágulos, ¿no?
motivo por el cual acude al Hospital México, donde el médico de turno, previos laboratorios, ecografía, ¿no? y biopsia, decide su internación al servicio de ginecología, ¿no? Paciente indica, ¿no? que el 12 de septiembre a horas 8 de la mañana se le realizó un aspirado manual endouterino sin complicaciones, ¿no? Refiere mejoría del cuadro clínico, ¿no? y cursando tantos días de internación. Por ejemplo, así se realiza, ¿no? lo que va a ser una historia clínica, ¿no? Entonces, en este caso, en el diagnóstico, que sería hemorragias de la primera mitad, y aquí colocamos, ¿no? lo que va a ser enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Y vamos a colocar acá, doctores, ¿no? enfermedad trofoblástica gestacional resuelta, ¿no? por aspirado manual endouterino, el GPAG colocamos, doctores, ¿no? Entonces, eso sería el diagnóstico, ¿no? Ahora, en lo que va a ser en nuestra conducta, doctores, en la conducta, ¿no? ya sabemos, ¿no? medidas generales, estará con solución fisiológica 1000 cc para 24 horas, se le va a administrar metoclopramida de 10 miligramos cada 8 horas, doctores, ¿no? Y aquí, ¿no? Eso sería nada más, ¿no? Lo único que se le va a administrar, doctores, ¿no? Respecto a medicamentos, ¿no? Ahora, en laboratorios, ¿qué le vamos a pedir? Beta-HCG cuantitativa, no se olviden, ¿no? Y le vamos a pedir, ¿no? una ecografía abdominal más de control, no se olviden, ¿no? Control general de enfermería, comunicar cambios y gracias, doctores, ¿no? Entonces, eso depende mucho, doctores, si ya se ha resuelto o no se ha resuelto todavía, ¿no? esta patología. Bien, eso les quería aclarar. Bien, ahora vamos a pasar a lo que va a ser hemorragias de la segunda mitad, doctores, ¿no? Que es un tema también bastante preguntado y que ingresa al examen de grado, ¿no? Entonces les estoy compartiendo, doctores, ¿no? lo que es hemorragias de la segunda mitad. Las hemorragias de la segunda mitad, doctores, ¿no? Está compuesta por quienes, ¿no? Doctores, están, ¿no? acá lo que es la placenta previa, doctores, ¿no? Va a estar el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, va a estar la ruptura uterina y vamos a tener lo que va a ser la basa previa, no se olviden, ¿no? Entonces vamos a iniciar con lo que va a ser la placenta previa. ¿Qué es la placenta previa? Es la inserción anómala de la placenta en la parte inferior del útero. Entonces, ¿qué es la placenta previa? Es la inserción anómala de la placenta en la parte inferior del útero. Bien, aquí vamos a hablar también de algunos casos clínicos, ¿no? Factores predisponentes, multiparidad, ¿no? Está la endometritis, las edades extremas, aquí están las malformaciones uterinas que hemos mencionado en varias oportunidades, el útero bidelfo, unicorne, tabicado, está el cáncer endometrial, los hábitos nocivos, antecedentes, ¿no? de placenta previa, ¿no? estos legrados frecuentes, ¿no? Entonces, en los factores predisponentes, todo esto vamos a mencionar. Ahora, ¿cuál es la etiología? La etiología es la disminución de la capacidad de fijación del trofoblasto y la disminución de la capacidad de recepción de la deciduo. Entonces, en la etiología nosotros hablamos, ¿no? de la disminución de la capacidad de fijación del trofoblasto y la disminución de la capacidad de recepción de la decidua. ¿Cuál es la clínica? En la clínica va a presentar lo que va a ser un sangrado rojo rutilante, ¿no? Y hemodinámicamente, tanto el producto como la madre están estables, doctores, ¿no? Ambos están estables, ¿no? Y aquí vamos a tomar en cuenta, doctores, ¿no? Y esto, por favor, subrayen que es indoloro, no se olviden, ¿no? Es indoloro, no va a presentar dolor, ¿no? Y está asociado, ¿no? al tipo de presentación, ¿no? a una presentación podálica, transversa, oblicua. Y aquí nosotros vamos a hablar, doctores, ¿no? de lo que va a ser las placentas oclusivas y no oclusivas. Y aquí, por favor, fíjense en este dibujito, ¿no? Vamos a empezar por lo que va a ser las placentas, ¿no? no oclusivas, ¿no? Entonces, en la placenta no oclusiva, doctores, tenemos la placenta de inserción baja, ¿no? Ahora, la placenta de inserción baja también tiene otro nombre, que es la placenta lateral, y les pueden preguntar, ¿no? Entonces, la placenta
placenta de inserción baja, también tiene otro nombre, ¿no? Que va a ser la placenta, ¿no? Lateral. Esta placenta de inserción bajo lateral está a 10 centímetros del orificio cervical interno, ¿no? Es lo que nos indica, ¿no? El libro de Pérez Sánchez. ¿Está cuánto? Está a 10 centímetros del orificio cervical interno. Bien, tenemos la placenta marginal, como su nombre indica, doctores, ¿no? Está al margen del orificio cervical interno, doctores. Entonces, estas dos se les conocen, ¿no? Como no oclusivas. ¿Cuál va a ser, no, la conducta en estos dos tipos de placenta, no? Va a ser, ¿no? Es un criterio, ¿no? Relativo de cesárea. ¿Qué quiere decir relativo? Que puede ser cesárea, doctores, ¿no? O puede ser parto. No hay ningún problema. Puede ser cualquiera de las dos. Ahora, cuando hablamos de las placentas oclusivas, aquí tenemos la placenta oclusiva total, donde pueden observar que está ocluyendo todo el orificio cervical interno. Y aquí observamos la placenta, ¿no? Previa parcial, ¿no? O la oclusiva parcial, ¿no? Y aquí, doctores, está ocluyendo, ¿no? Lo que es, ¿no? En un 50%. Aquí en el dibujo debería estar la mitad nada más, ¿no? Está ocluyendo, ¿no? Lo que va a ser el 50% del orificio cervical interno. Bien, ¿cuál es la conducta en una placenta oclusiva parcial y total? El criterio, doctores, es absoluto, es un criterio absoluto de cesárea. Y aquí voy a hablar, doctores, ¿no? Respecto, ¿no? A lo que va a ser les voy a dar casos clínicos y quiero que me vayan participando. Bien. Entonces, si nos preguntan en el examen de grado, ¿no? Tenemos una gestante, ¿no? Tenemos una gestante, ¿no? De 23 semanas de embarazo. Ojo, las hemorragias de la segunda mitad se considera a partir, doctores, ¿no? De las 22 semanas. ¿Bien? Entonces aquí les voy a, ¿no? Colocar un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, un caso clínico. Tenemos una gestante, ¿no? Una gestante de 23 semanas de embarazo. Acude, doctores, ¿no? Por un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por sangrado, ¿no? Intermitente de predominio nocturno. Presenta un sangrado intermitente de predominio nocturno. ¿Estamos? No presenta dolor, ¿no? Abdominal. En el examen físico, ¿no? En el examen físico, ¿no? Presenta una dilatación, ¿no? Presenta, ¿no? Lo que va a ser una dilatación de 2 centímetros, ¿no? Presenta lo que es una dilatación de 2 centímetros, ¿no? Tanto la madre como el producto, la frecuencia cardíaca fetal está estable, ¿no? Y lo que es la presión arterial materna también está estable. Bien, entonces, ¿cuál sería la conducta, no? En este caso, doctores, ¿no? En este caso, por ejemplo, doctores, ¿no? Además nos falta lo que es la ecografía. El reporte de ecografía indica, doctores, ¿no? Lo que es una placenta, ¿no? Una placenta de inserción baja. Bien, entonces en este caso clínico, por ejemplo, que hemos mencionado, doctores, ¿no? Vamos a tomar en cuenta, ¿no? Nos indica, ¿no? Que tiene 23 semanas, ¿no? De embarazo. Entonces, aquí yo no puedo hablar, doctores, ¿no? De lo que va a ser una placenta, ¿no? Una placenta previa. ¿Por qué, doctores? Porque, y esto es un error que se ve muchas veces, doctores, porque antiguamente, doctores, ¿no? Para realizar lo que era ecografía, estudios imaginológicos, pues uno tenía que ser médico, ¿no? Hoy en día cualquier persona puede hacer, doctores, ¿no? Lo que puede estudiar ecografía, ¿no? Imagenología, ¿bien? Entonces hay uno que otro error muchas veces se observa, doctores, ¿no? Entonces supongamos el reporte viene, ¿no? Y acá nosotros le explicamos a la madre que no se preocupe. ¿Por qué? Porque es como una plantita la placenta, ¿no? Que va a ir desarrollándose, va a ir creciendo, ¿no? Y a esto se conoce como la migración placentaria. Bien, entonces aquí mi paciente, ¿cuánto tiene? Tiene 23 semanas, doctores, ¿no? Entonces no se considera todavía lo que es una placenta previa. Estamos, no se considera todavía lo que es una placenta previa. Ahora, aquí también nosotros tenemos que ver, doctores, ¿no? De que sea otro tipo de factor este sangrado. Puede ser que mi paciente, ¿no? Esté con una endometritis, ¿no? Y esa sea la causa
causa del sangrado, no se olviden, ¿no? Pero no es una placenta previa, porque para yo diagnosticar una placenta previa tiene que ser mayor a las 30 semanas de embarazo. Eso quiero que ustedes tomen, ¿no?, mucho en cuenta, por favor. ¿Bien? Entonces, puede ser una endometritis, puede ser un cáncer endometrial, doctores, ¿no? Entonces, puede ser cualquier otro tipo de causa. Bien, entonces es así como son las preguntas del examen de grado y eso nosotros no tenemos que relacionar bastante, doctores. Bien, ahora vamos a hacer otro caso clínico, doctores, ¿no? Que ha sido igual pregunta de examen de grado, ¿no? Obviamente que no es tal cual, pero son preguntas similares, ¿no? Tenemos una gestante, ¿no?, de 30 semanas de embarazo. Tenemos una gestante de 30 semanas de embarazo, ¿no?, que acude por un cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por presentar sangrado vaginal, ¿no?, sangrado vaginal intermitente de predominio nocturno, ¿no? No refiere dolor abdominal, ¿no? Además refiere compromiso del estado general, ¿no? Al examen físico, ¿no? En el examen físico no se puede evaluar, ¿no?, lo que va a ser una dilatación de 3 centímetros, ¿no? Se evalúa el examen físico una dilatación de 3 centímetros. La ecografía no reporta, ¿no?, lo que es una placenta, ¿no?, marginal, doctores. Entonces acá nosotros vamos a empezar a resolver este caso clínico. Número 1, doctores, mi paciente tiene 30 semanas de embarazo. Entonces sí es una placenta previa marginal, no se olviden, sí es una placenta previa marginal. Ahora, indica, ¿no?, que mi paciente presenta el examen físico, ¿no?, 3 centímetros de dilatación. Tiene 30 semanas de embarazo. Entonces aquí, doctores, no en toda paciente se realiza la maduración pulmonar, por favor, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no?, ustedes, si recordamos, ¿no?, y dentro de unos minutos, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar, ¿no?, nosotros, doctores, ¿no?, en los periodos, ¿no?, de dilatación del trabajo de parto tenemos una fase, ¿no?, latente, doctores. La fase latente es de 0 a 4 centímetros. Eso es una fase latente. Y una fase activa es de 4 a 10 centímetros. Entonces, acá, por ejemplo, si hablamos de 3 centímetros de dilatación, ¿en qué fase está mi paciente? Está en una fase latente, doctores, ¿no? ¿Y qué hacemos acá? Es aquí donde yo le voy a administrar a mi paciente lo que va a ser el nifedipino. ¿Qué es el nifedipino, doctores? Es un antagonista de calcio, doctores. Entonces, ¿qué es lo que va a bloquear? Va a bloquear, ¿no?, que estas fibras de actina y de miosina se vayan a unir, ¿no?, y que produzcan, doctores, lo que son estas contracciones uterinas. Entonces, lo que me inhibe es el ingreso de calcio, ¿no?, dentro de las fibras musculares para inhibir esta contracción uterina. Bien, entonces le vamos a dar lo que es dosis de ataque de nifedipino. El nifedipino solo viene en cápsulas, ¿no? En ningún país tenemos en presentación en ampollas, ¿no? Se le va a administrar lo que va a ser nifedipino de 20 miligramos, cada 30 minutos, 4 dosis. ¿Estamos? Entonces se le va a administrar nifedipino de 20 miligramos cada 30 minutos, 4 dosis. ¿Bien? Eso es lo que vamos a realizar en esta paciente. Ahora, nosotros tenemos lo que va a ser la dosis de mantenimiento. Tenemos dosis de ataque y dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento es de 10 miligramos cada 8 horas. ¿Bien? Entonces, de mantenimiento es de 10 miligramos cada 8 horas. Por 3 días se utiliza. Más allá no, porque puede producir hipotensión en la madre o en el producto. Entonces, como tiene, doctores, ¿no?, lo que va a ser 3 centímetros de dilatación, ¿no?, yo no tengo por qué realizar la maduración pulmonar, doctores. ¿Bien? Porque estamos en una fase latente, ¿no?, del periodo de trabajo de parto. Bien,
Ahora, doctores, si es que mi paciente, ¿no? Si es que mi paciente presenta, doctores, ¿no? Lo que va a ser 4 centímetros de dilatación, ¿no? Igual utilizo lo que es antagonistas de calcio, ¿no? Lo mismo, utilizamos dosis de ataque de nifedipino de 20 miligramos, dosis de mantenimiento de 10 miligramos, ¿no? Utilizamos lo mismo, doctores, ¿no? Pero acá sí tiene 4 centímetros de dilatación, ya está en una fase activa del trabajo de parto. Entonces, aquí, ¿qué voy a realizar? Aquí, doctores, ¿no? Para que se acuerden, si está con 4 centímetros o a partir de 4, aquí sí voy a realizar lo que es la maduración pulmonar, ¿no? Con corticoides. Aquí nosotros no podemos hablar, doctores, ¿no? De lo que va a ser la betametasona, no puedo hablar de lo que es la dexametasona, la hidrocortisona, y les voy a mencionar cada una de ellas. Bien, entonces aquí se va a utilizar, doctores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La betametasona. La betametasona viene en una presentación de 12 miligramos, ¿no? De 12 miligramos. Y aquí les voy a enseñar un memo técnico. Miren, es 12, ¿no? Bien, este 12 lo vamos a doblar. ¿Cuánto sería 12 más 12? 24. Entonces le vamos a administrar betametasona de 12 miligramos, ¿no? Cada 24 horas, ¿no? Que sería igual, doctores, ¿no? A 2 dosis. No se olviden, se le va a administrar por 2 días, doctores, ¿no? Que igual sería 2 dosis intramuscular. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar, doctores, ¿no? A partir de qué momento se hace la maduración pulmonar. Ojo con esto, ¿no? Esto, doctores, varía de libro a libro, ¿no? Pero en la nueva actualización, doctores, indica, ¿no? De 24 a 34 semanas, ¿no? Se realiza la maduración pulmonar. ¿No? Lo que es en la antigua edición indicaba de 28 a 34, entonces vamos a tomar en cuenta ambas, doctores, no hay problema, de 28 a 34 está bien, de 24 a 34 también. ¿No? Y también se utiliza lo que es la dexa, como dice su nombre, dexametasona, doctores, ¿no? Estamos hablando de un corticoide de ¿cuánto, doctores? De 6, doctores, no dexa, de 6 miligramos. Ahora, estos 6 miligramos, doctores, no vamos a doblar, ¿no? 6 más 6, ¿cuánto es? 12. Entonces vamos a utilizar, ¿no? Lo que va a ser la dexametasona de 6 miligramos cada 12 horas, ¿no? Por 2 días, ¿no? Si hablamos, ¿no? De 6 miligramos cada 12 horas, doctores, cada 12 horas, ¿no? Sería por 2 días igual a ¿cuánto? A 4 dosis, doctores, a 4 dosis, no se olviden. Bien, entonces serían 4 dosis. Ahora, doctores, esto lo mismo, es intramuscular. El libro también menciona la hidrocortisona. La hidrocortisona, doctores, se utiliza, ¿no? De 500 miligramos cada 12 horas. La hidrocortisona se usa de 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Bien, eso debemos nosotros no mencionar, doctores. Bien, entonces eso es siempre y cuando la dilatación esté en fase activa, con 4 centímetros. Bien, eso les quería aclarar porque les hacen casos clínicos, ¿no? Y mencionarles que el día de mañana van a tener un repaso, doctores. Les voy a dar, ¿no? Lo que es 30 minutos, doctores. El repaso inicia a 7 en punto de la mañana, ¿no? Para que ustedes tengan más tiempo, desde las 6:30 de la mañana ya va a estar el repaso. Son casos clínicos, doctores. Necesito saber cómo están ustedes, ¿no? Y como les he comentado, doctores, ¿no? A partir de lo que es ginecología, los exámenes van a ser virtuales y va a ser por persona, doctores. Esto no es obligatorio, les diré. No, lo único que quiero es, doctores, que me confirmen, ¿no? Una vez que yo termine el temario de ginecología, quiénes son las personas, ¿no? Que van a participar, doctores, porque solo un día voy a tomar el examen, ¿no? Otro día no puedo porque va a ser un desorden, doctores, ¿no? Al igual que en las clases presenciales, solo un día tomo el examen, ¿no? Y si alguien falta, no puede, lo voy a sentir mucho, doctores. Bien, entonces eso les quería comentar, pero mañana ya tienen un repaso, doctores, ¿no? Que va a estar en la plataforma. Va a ser, no, doctores, solo hasta las 7:30 en punto. A esa hora se cierra, vamos a resolver un poco los casos clínicos, necesito que participen. Bien, entonces eso es lo que tenemos que conocer respecto a lo que va a ser placenta, ¿no?
previa, doctores, ¿no? Entonces les he indicado que es cuando es una placenta, ¿no? De inserción baja, una placenta marginal, el criterio, doctores, es relativo. ¿Qué quiere decir? Se le puede realizar, ¿no? Muy bien lo que es una cesárea o podemos realizar lo que es una inducto-conducción. No hay ningún problema. En cambio, en una placenta no oclusiva total, oclusiva parcial, doctores, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Esto tiene que ser atendido en un tercer nivel. Por ejemplo, preguntaron en un examen de grado, ¿qué haces si tienes una paciente, ¿no? Que reporta, ¿no? Lo que es una ecografía con una placenta oclusiva total, ¿no? Y está en mecanismo de trabajo de parto. ¿Qué se hace? No se atiende, doctores. ¿Por qué? Porque aquí va a fallecer la madre, va a fallecer el niño y quien va a ir a la cárcel es uno como médico, doctores, ¿no? Entonces no se atiende, doctores. Esto tiene que ser en tercer nivel porque va a necesitar, doctores, ¿no? 4 unidades de sangre, doctores, ¿no? Entonces tiene que ser incluso atendido por 2 médicos, doctores, ¿no? Va a estar, ¿no? 2 ginecólogos, doctores, ¿no? Entonces va a necesitar, si la hemoglobina por ahí, doctores, porque no se olviden, de por sí ya el embarazo produce lo que va a ser hemodilución, que es una anemia fisiológica, doctores, y que su paciente esté pues con este sangrado durante 2 meses, un mes, doctores, ¿no? Que venga la paciente de zona rural, que no haga casi controles, doctores. Entonces, en ese caso, pues, mi paciente de por sí, doctores, ¿no? Ya le va a disminuir, doctores, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La cirugía, doctores, ¿no? Ya le va a disminuir lo que va a ser la hemoglobina y que esté con una hemoglobina de 7, de 8, doctores, ¿no? O llegan hasta 6, llegan muchas veces hasta 5, que va a necesitar terapia intensiva, doctores, y que ustedes vayan a atender a este tipo de paciente, ya sea que el familiar o alguien les suplique, doctores, fallece y se meten en un problema muy grande, ¿no? Entonces, ustedes cuando en el examen de grado, ¿no? Participan en los casos clínicos, ¿no? Tienen que ustedes hablar, doctores, no se queden callados, justifiquen por qué yo haría esto, por qué no haría esto, doctores, ¿no? Y eso es muy importante. Y algo, doctores, que tienen que practicar ya desde ahora son las historias clínicas, doctores. Eso es muy importante que ustedes practiquen las historias clínicas, ¿no? No es lo mismo, doctores, que ustedes se presten de sus compañeros, lean una historia clínica, doctores, porque lo que uno hace se acuerda, doctores, ¿no? Y con esto no les estoy diciendo, doctores, ni mucho menos incentivando a que se inscriban conmigo, porque hay un curso solo de historias clínicas, doctores, ¿no? Que son los días sábados, que es de 8 de la mañana a 10 de la mañana, ¿no? Muchas veces nos quedamos hasta las 11, dependiendo, doctores. Ahí ustedes realizan, ¿no? Más o menos 40 historias clínicas, donde yo les corrijo, donde ustedes empiezan, ¿no? A participar, ¿no? Y ahí vemos errores. Para mí es muy importante que ustedes hagan. Ahora, si les puede prestar algún compañero a alguien, ¿no? Entonces hagan, doctores, porque no es lo mismo leer. Si yo voy a leer y yo no he hecho, no me voy a acordar, doctores. Y como les dije ayer, por ejemplo, ingresó un paciente no con angina, doctores, al examen de grado. Y nosotros hemos hablado de angina estable, inestable, ¿no? Y ingresó, les comento, este tipo de paciente, ¿no? Que tenía una angina, ¿no? Estable, doctores, ¿no? Ingresó, ¿no? Y un probable, ¿no? Diagnóstico de taquicardia ventricular. Eso ingresó en el hospital Busheri, doctores, ¿no? Ingresa cualquier tipo de pacientes. Por eso es que yo les hago practicar como 40 historias, doctores, para que ustedes pues puedan practicar y esto les ayude en el examen de grado. No eso nada más mencionarles, pero practiquen por favor desde ya. Nada de practicar faltando 3 días para mi examen de grado, faltando una semana, se van a olvidar. Practiquen ya desde ahora con tiempo, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tienen que saber de placenta previa, doctores. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser de PPNI, ¿no? El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, doctores. ¿Qué es? Es la separación parcial o total de la placenta normoinserta de su sitio de implantación normal de forma abrupta. Se presenta, ¿no? En 1.5 a 2% de las pacientes. Bien, acá, doctores, los factores predisponentes, ¿cuáles van a ser? Va a estar acá, ¿no? La multiparidad. Vamos a tener lo que son las mujeres añosas, ¿no? Las pacientes añosas mayores a 35 años.
Aquí vamos a hablar de los síndromes hipertensivos, aquí va a estar la preeclampsia, la eclampsia, los hábitos nocivos, ¿no? Los factores nutricionales, ¿no? Y acá les voy a mencionar por qué juega un rol importante, ¿no? Los factores nutricionales. Bien, vamos a empezar, ¿no? Por lo que va a ser la etiología, ¿no? En la etiología están, ¿no? Los estados hipertensivos del embarazo. Aquí vamos a hablar también de los factores mecánicos, ¿no? Los factores mecánicos directos, indirectos, ¿no? Va a estar también lo que son las drogas, la cocaína. Bien, antes de ingresar a fisiopatología vamos a mencionar los factores locales, que ustedes ya conocen. Factores locales se refiere solo a nivel del útero, que va a estar la endometritis, las malformaciones uterinas y los miomas, ¿no? Entonces, que vamos a tener endometritis, malformaciones uterinas y miomas. Vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser los factores ovulares, ¿no? Aquí va a estar la brevedad de cordón, que sea un cordón menor, ¿no? A 40 centímetros. El polidramnios, la ruptura prematura de membranas, ¿no? También va a estar lo que son las causas nutricionales, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿no? Deficiencia de ácido fólico y de la vitamina C. Entonces, ¿para qué se les da el ácido fólico? ¿No? Si bien, ¿no? Lo que es el sulfato ferroso de 200 miligramos, tiene lo que es el ácido fólico, tiene de 0.4 miligramos, doctores, ¿no? Necesita la madre una dosis externa, ¿no? De ácido fólico. El ácido fólico se da, ¿no? Previo al embarazo, ¿no? Pacientes que quieren embarazarse, ¿no? Y en mujeres embarazadas. ¿De cuánto, doctores? ¿No? De 0.8 miligramos. ¿Para qué, doctores? ¿No? Esto es para evitar, ¿no? Las malformaciones, doctores, ¿no? Por ejemplo, es para evitar, ¿no? Lo que va a ser las malformaciones a nivel del tubo neural. Eso es igual pregunta de examen de grado. Es para evitar, ¿no? La malformación, ¿no? A nivel del tubo neural, para evitar, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Esta espina bífida. Bien, ¿cuál es su mecanismo de acción del ácido fólico, doctores? Es la síntesis, ¿no? De DNA. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Es la síntesis de DNA, es la formación, ¿no? De nuevas células, doctores. Bien. Entonces, por eso se les da a las pacientes, ¿no? A las mujeres embarazadas o a las mujeres que están, ¿no? En busca de un embarazo. Ahora, la vitamina C, que está de moda, doctores, ¿no? La vitamina C, doctores, ¿no? Ayuda en la formación, ¿no? De las fibras de colágeno. Por eso es que te dicen, ¿no? Por ejemplo, no hay los sueros de vitamina C que te va a rejuvenecer y no sé qué más le ponen, doctores, ¿no? Entonces la vitamina C, ¿no? Tiene una función muy importante, ¿no? En la formación, ¿no? De lo que va a ser las fibras de colágeno. Y esto, ¿qué tiene que ver con lo que es el DPPN? Tiene que ver mucho, doctores, porque la vitamina C, ¿no? Va a evitar que se produzca lo que va a ser un DPPN. De la misma forma el ácido fólico, doctores, ¿no? Bien, eso tenemos nosotros que conocer para el examen de grado porque es preguntado. Ahora, doctores, nos vamos a ir a lo que va a ser a la fisiopatología. En la fisiopatología nosotros tenemos que conocer, doctores, ¿no? Que aquí, doctores, se va a producir lo que va a ser un desprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué se va a producir? En la fisiopatología se va a producir un desprendimiento, ¿no? Ya sea porque mi paciente tiene, ¿no? Una preeclampsia, ¿no? O porque mi paciente ha presentado, ¿no? Un factor mecánico directo. ¿Qué quiere decir un factor mecánico directo? Que se ve mucho acá en Bolivia, ¿no? Que reciba maltrato, ¿no? Que hay una violencia familiar, doctores, ¿no? De parte de la pareja. Por favor, si hay violencia familiar, describen, doctores, y colocan en el diagnóstico. Bien. Entonces, eso puede ser un factor directo, doctores. Y indirecto puede ser, pues, que mi paciente se haya caído las escaleras. No es algo indirecto, doctores. Bien, entonces, directo es sobre todo aquí muy frecuente lo que es la violencia familiar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, estamos mencionando ya sea que se haya producido, doctores, primero, ¿no? Acá. Una de las causas va a ser en la fisiopatología el síndrome hipertensivo.
¿no? Vamos a tener lo que puede ser no factores mecánicos. Esto que me va a producir el desprendimiento de la placenta, ¿no? De su sitio de inserción normal. Cuando se desprende esta placenta va a producir, ¿no? Lo que va a ser un sangrado. Se desprende la placenta y que produce un sangrado. Este sangrado, doctores, va a producir, ¿no? Lo que es este coágulo, ¿no? Va a formar, ¿no? Lo que va a ser este coágulo retroplacentario. Entonces, este sangrado me va a formar lo que es el coágulo, ¿no? Retroplacentario. Ahora, como mecanismo de compensación, ¿qué va a realizar el útero, doctores? ¿No? El útero va a realizar lo que es la hipertonía uterina, doctores. ¿En qué consiste la hipertonía uterina? Quiere decir que va a realizar las contracciones uterinas, doctores. Entonces, ¿qué va a realizar? La contracción uterina para que se produzca, ¿no? Una vasoconstricción a nivel de los vasos, doctores, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos y deje de sangrar. Eso es lo que hace, doctores, ¿no? Realiza como mecanismo de compensación la hipertonía uterina para que se produzca una vasoconstricción a nivel de los vasos, ¿no? Y deje de sangrar. El otro mecanismo de compensación es la liberación de grandes cantidades de fibrinógeno. Por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos, ¿no? La mano, tenemos algún tipo de tenemos algún tipo de herida, ¿no? ¿Qué es lo que va a formar, doctores? No se va a formar de inmediato, ¿no? Lo que va a ser el fibrinógeno, doctores, y dejamos de sangrar. Entonces, en este caso se liberan, ¿no? Grandes cantidades de fibrinógeno, ¿no? Y todo lo que se utiliza en el cuerpo, doctores, disminuye. ¿Qué quiere decir? Que aquí se va a presentar, ¿no? lo que es el consumo de fibrinógeno. ¿Qué es el consumo de fibrinógeno? Es la deficiencia del fibrinógeno, doctores. Bien, esa fisiopatología tienen que conocer. Además, acá se va a presentar la hipoperfusión uteroplacentaria. ¿Por qué se presenta lo que es la hipoperfusión, no, uteroplacentaria? Por el desprendimiento de la placenta, doctores, ¿no? Y no va a llegar, ¿no? Una buena cantidad, no va a llegar un buen suministro de oxígeno, de nutrientes al producto. ¿Y qué me va a producir en el producto, no? Sufrimiento fetal, ¿no? Y muchas veces la muerte fetal, no se olviden. Bien, entonces eso nosotros tenemos que conocer, ¿no? La fisiopatología. ¿Por qué? Porque les van a preguntar en el examen de grado, doctorita, ¿por qué pides fibrinógeno en el DPPNI? ¿Por qué pides tiempos, no, de sangría, tiempo de coagulación? Y nosotros pedimos, doctores, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cómo está el fibrinógeno, doctores, ¿no? Porque por el consumo de fibrinógeno, obviamente va a estar disminuido. Esto es parámetros normales, ¿no? De 200 a 400 miligramos de cilitro, que son los parámetros normales, ¿no? Ahora, si está menor es porque se ha producido el consumo de fibrinógeno. El tiempo de sangría, lo normal, doctores, es de 5 a 7 minutos. El tiempo de coagulación, lo normal es de 10 a 12 minutos. ¿Cómo va a estar el tiempo de coagulación y de sangría, doctores? No, va a estar alterado, no se olviden. Y aquí nosotros vamos a hablar un poquito, ¿no? De la clasificación de DPPNI. En esta clasificación de DPPNI nosotros vamos a evaluar lo que va a ser el grado 1, el grado 2 y el grado 3, ¿no? Y aquí hemos tenido una modificación, doctores, ¿no? Ha habido un cambio, ¿no? En la nueva actualización. Entonces, esto voy a indicarles, ¿no? Lo que es la modificación, no el cambio. Entonces, el sangrado, doctores, aquí se va a presentar, ¿no? De 100 a 150 ml, doctores. Ojo, aquí cambio, por favor. En el grado 1, de 100, doctores, ¿no? A 150 ml, ¿no? Y en el grado 2, doctores, no, perdón, es de 100 ml a 300 ml, el grado 1, en la nueva actualización, de 100 a 300 ml, ¿no? El sangrado. En el grado 2 va a ser mayor a 300 ml, en el grado 2 es mayor a 300 ml, en el grado 2 es mayor a 300 ml. Y en el grado 3, doctores, es mayor a 500 ml, ¿bien? Mayor a 500 ml, ¿no? Lo que va a ser el sangrado. Lo único que ha cambiado es el grado 1 y el grado 2.
Y además acá vamos a hablar del grado de desprendimiento. En el grado 1 el desprendimiento es en un 30%, en el grado 1 es en un 30%, en el grado 2 es de 30 a 50%, en el grado 2 es de 30 a 50%, y en el grado 3 es mayor al 50%, en el grado 3 es mayor al 50%. Aquí nosotros vamos a hablar, doctores, ¿no? De lo que va a ser el tono uterino, ¿no? Lo normal en el grado 1 está normal, en el grado 2 va a haber una hipertonía, ¿no? Y en el grado 2 se va a presentar en la paciente, ¿no? Va a presentar una tetania, ¿no? Va a presentar una tetania en el grado 3. ¿Cómo va a estar la presión arterial materna? Está estable en el grado 1, en el grado 2 ya está hipotensa, y en el grado 3 ya está choqueada mi paciente. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca fetal? ¿No? La frecuencia cardíaca fetal en el grado 1 está estable, en el grado 2 ya existen variaciones, ¿no? Y en el grado 3 está ausente, que quiere decir que ya se produjo la muerte fetal, doctores, ¿no? Aquí vamos a hablar del test de Wiener, doctores. ¿Qué es el test de Wiener? En el test de Wiener, doctores, ¿no? No es nada más, ¿no? Que el tiempo de coagulación. El test de Wiener es esto, el tiempo de coagulación. En el grado 1 está normal, que es de 10 a 12 minutos. En el grado 2 está de 13 a 18 minutos y en el grado 3 ya no coagula, ¿no? Y la contractilidad uterina, ¿no? Que en el grado 1 está normal, ¿no? En el grado 2 está hiperactivo y en el grado 3 hay una hipertonía uterina, ¿no? Entonces eso se va a presentar en la clasificación de DPPNI, ¿bien? Ahora, doctores, ¿no? Aquí, ¿cuál es la clínica, no? En la clínica, doctores, no se presenta un sangrado rojo vinoso. El sangrado va a ser un sangrado no rojo vinoso, doctores. Aquí, en la mayoría de las pacientes, existe una inestabilidad hemodinámica, tanto en la madre como en el producto, ¿no? Hay una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Tanto en la madre como en el producto. Ojo, doctores. Aquí presenta un sangrado rojo vinoso y además es doloroso, no va a presentar dolor mi paciente, a diferencia de lo que era placenta previa donde era indoloro. ¿Bien? ¿Cuál va a ser nuestra conducta, doctores? Número 1, aquí yo necesito saber, no se pide lo que es la ecografía, doctores, no se va a pedir, ¿no? Lo que va a ser la ecografía, doctores, ¿no? Y además se le va a pedir lo que va a ser la hemoglobina, doctores, ¿no? Entonces se pide lo que es la ecografía, ¿no? Se le pide lo que va a ser, ¿no? Se le va a pedir, ¿no? Un hemograma, doctores, ¿no? Donde vamos a evaluar cómo está la hemoglobina, doctores, ¿no? Bien, entonces esto es un criterio, ¿no? Si la madre está inestable, el producto está inestable, es un criterio absoluto de cesárea. Indica el libro, si la madre está estable, el producto está estable, no hay variaciones, ¿no? Respecto a lo que va a ser la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Indica, doctores, ¿no? Que se puede realizar la inductoconducción, ¿no? Entonces, eso es lo que indica el libro, no se olviden. Y esto depende también del porcentaje de desprendimiento. Si es un desprendimiento de un 10%, de un 15%, ¿no? Es menor al 30%, ¿no? Se realiza la inductoconducción. Y además la madre tiene que estar estable. Pero si en este caso, doctores, no, la madre está inestable, el desprendimiento, doctores, no importa que el desprendimiento, si la madre ya está inestable y el producto es un criterio, no, directamente absoluto de cesárea, ¿no? Entonces acá, ¿qué hacemos, doctores, no? Se va a realizar lo que va a ser la maduración pulmonar, doctores, ¿no? Entonces aquí se realiza, ¿no? La maduración pulmonar, siempre y cuando estemos en fase activa, doctores, ¿no? Y acá, doctores, nos vamos a realizar, ¿no? ¿Con cuánto? ¿No? Con betametasona de 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis intramuscular. Eso es lo que se va a realizar, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿bien? Eso sería, doctores, todo lo que es la clase de hoy. Además, estas pacientes igual necesitan 4 unidades de sangre, doctores, ¿no? Y tienen que ser en un tercer nivel, ¿bien? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer, doctores, ¿no? Aquí nos quedamos en DPPNI y hasta este punto, ¿no? Hasta este tema sería su
su repaso del día de mañana. Entonces, ¿qué va a ingresar al repaso, doctores? ¿No? Hemorragias de la primera mitad y lo que va a ser las hemorragias, ¿no? De la segunda mitad hasta lo que va a ser DPPN. Y va a ser puro casos clínicos, ¿no? Les voy a preguntar lo que es fármaco, qué es el nifedipino, ¿no? Qué es la ampicilina, qué es la penicilina, ¿no? Qué son los aminoglucósidos, qué son los macrólidos, ¿no? Todos los medicamentos que hemos mencionado les voy a preguntar, doctores, ¿no? Entonces, como les he comentado, va a estar habilitado desde las 6:30 de la mañana. 7:30 se cierra, doctores, ¿no? Y en caso de que alguien no pueda asistir, pues, doctores, ¿no? Lo siento mucho, solo va a ser hasta las 7:30, doctores, ¿no? Eso sería todo lo que es la clase de hoy. No sé si tenemos dudas, preguntas, doctores, ¿no? ¿O está todo claro, por favor? Bien, creo que todo está claro, doctores. Gracias. Doctorita, ¿tenemos alguna pregunta, doctora?